Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice la segunda derivada de y me dan esta función. Bueno, primero que nada tenemos que derivar esta función y el resultado de la derivada la tengo que volver a derivar. ¿Y cómo se hace esta derivada? La verdad es que esta derivada es sumamente sencillo. Solamente tenemos que darnos cuenta que esta derivada se está derivando respecto a la variable z, no respecto a la variable x, se está derivando respecto a la variable z. Entonces, primero que nada, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder empezar a derivar esta función? Es elevar este 3 menos z al exponente de su modo radical a su modo exponencial. Sería 3 menos z y todo esto va a estar siendo elevado a la 1/3, porque recuerden que es como si yo tuviera todo esto a la 1. Entonces, ahora sí tengo la f de z es igual a 3 menos z a la 1/3. Ya puedo aplicar la derivada de la función de una potencia. Recuerden que cuando es la derivada de la función de una potencia, yo tengo que aplicar la regla de la cadena, no la de x a una potencia. Es decir, cuando tengo la derivada de u a la m respecto de x, va a ser igual a m por u a la m menos 1 por la derivada de u respecto de x cuando es una función derivable respecto de x. Obviamente ahorita vamos a considerarlo respecto de z, pero no pasa absolutamente nada, ¿no? La fórmula no cambia, sigue siendo lo mismo. Entonces sería la derivada de 3 menos z a la 1/3 respecto de z, porque estamos derivando respecto de z, y esto va a ser igual a... aplicando la fórmula, sería 1/3 que va a multiplicar a 3 menos z a la 1/3 menos 1 por la derivada de 3 menos z respecto de z. Ahí está, sabroso. Esto va a ser igual a 1/3 que va a multiplicar a 3 menos z de 1/3 menos 1. ¿Cuánto es 1/3 menos 1? Vamos a hacer la suma de fracciones de diferente denominador. 1/3 menos 1 es igual a factor común denominador es 3. 3 entre 3 es 1, por 1 es 1, menos 3 entre 1 es 3, por 1 son 3 y esto me va a dar menos 2/3. Ahí está, sabroso. Entonces sería 3 menos z a la menos 2/3 por la derivada de 3 menos z respecto de z. Esto es igual a la derivada de 3 respecto de z más la derivada de menos z respecto de z. Ahí está, sabroso, suculento. Entonces esto me va a quedar como 1/3 de 3 menos z a la menos 2/3 que va a multiplicar a la derivada de 3 respecto de z, es la derivada de una constante. Recuerden que la derivada de una constante respecto de x va a ser igual a 0, entonces me quedaría 0, sacamos constantes de aquí y me quedaría menos la derivada de z respecto de z, y la derivada de z respecto de z es 1, ¿verdad? La derivada de x respecto de x va a ser igual a 1. Recuerden que lo único que estamos cambiando es la variable de derivación, pero es exactamente la misma fórmula, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 1/3 que multiplica a 3 menos z a la menos 2/3 que va a multiplicar a 0 menos la derivada de z respecto de z. La derivada de z respecto de z es 1 y me quedaría menos 1. El 0 ya no tiene caso ponerlo, ¿verdad? Ahora multiplicamos este menos 1 por este 1/3. Primero que nada, más por menos me va a dar menos y tendríamos... Más por menos me va a dar menos 1/3 que va a multiplicar a 3 menos z a la menos 2/3. Ahí está. Primero que nada, esta es la primera derivada. Esta es f' de z. Pero a mí me están pidiendo la segunda derivada. O sea, una vez ya derivado esto, tengo que volverlo a derivar para sacar la segunda derivada. Y se denota como fb' de z. Ahí está. Entonces, vamos a derivarlo pasándolo primero a la forma suculenta, a la forma sabrosa, ¿sí o no? Entonces sería la derivada de menos 1/3 que multiplica a 3 menos z y todo esto elevado a la menos 2/3. Lo voy a poner aquí con corchetes, ¿verdad? Respecto de z. Ahí está, sabroso, suculento. Vamos a sacar constantes de la derivada. ¿Qué sale como constante? Todo lo que no sea z sale como constante. Entonces menos 1/3 se considera constante y sería menos 1/3 que va a multiplicar a la derivada de 3 menos z a la menos 2/3 respecto de z. Ahí está. Esto va a ser igual a menos 1/3 que va a multiplicar a la derivada de esto. La derivada de esto, otra vez, es la derivada de una función a una potencia. Vamos a volver a escribirla, no pasa absolutamente nada, ¿no? La derivada de u respecto de x a la m es igual a m por u a la m menos 1 por la derivada de u respecto de x, cuando u es una función derivable respecto de x. Entonces, menos 2/3 lo paso multiplicando y me quedaría como menos 2/3 que va a multiplicar a 3 menos z a la menos 2/3 menos 1. Ahí está, por la derivada de 3 menos z respecto de z. Ahí está, sabroso, suculento. Entonces, esto me va a quedar como menos 1/3
que va a multiplicar a menos 2 tercios, que multiplica a 3 menos z, a la menos 2 tercios menos 1. ¿Cuánto es menos 2 tercios menos 1? Vamos a hacerlo. Menos 2 tercios menos 1 es igual a factor común denominador es 3. 3 entre 3 es 1, por menos 2 son menos 2, menos 3 entre 1 son 3, por 1 son 3. Ahí está. Esto me quedarían menos 5 tercios. Entonces me quedaría como 3 menos z a la menos 5 tercios, ¿sí o no? Por la derivada de 3 menos z. Vamos a sacar la derivada de cada una de ellas. Sería la derivada de 3 respecto de z más la derivada de menos z respecto de z. Esto es exactamente lo mismo que hicimos hace rato, pero no pasa absolutamente nada. Vamos a repetirlo cuantas veces sean necesarias para que quede bien y claro, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a menos 1 tercio que multiplica a menos 2 tercios por 3 menos z a la menos 5 tercios, que va a multiplicar a la derivada de 3 respecto de z. La derivada de 3 respecto de z es la derivada de una constante y es 0. Aquí sacamos un menos de la derivada y me quedaría la derivada de z respecto de z. Ahí está. Entonces, esto me va a quedar como menos 1 tercio que va a multiplicar a menos 2 tercios que multiplica a 3 menos z a la menos 5 tercios que va a multiplicar a 0 menos, ¿cuál es la derivada de z respecto de z? Es 1, ¿verdad? 0 menos 1 y ya está. Así quedaría. Ahora, solamente reducimos esto y multiplicamos con el menos y ya terminaríamos de sacar la segunda derivada. Lo demás sería aplicar álgebra. Esto es igual a menos 1 tercio que multiplica a menos 2 tercios que va a multiplicar a 3 menos z a la menos 5 tercios que va a multiplicar a 0 menos 1. ¿Cuánto es 0 menos 1? Es menos 1, ¿verdad? Ahí está, sabroso, suculento. Ya por último, voy a multiplicar este menos 1 por este menos 2 tercios. Esto va a ser igual a menos 1 tercio que multiplica a menos por menos más 2 tercios por 1 son 2 tercios, que va a multiplicar a 3 menos z y todo esto elevado a la menos 5 tercios. Ahí está, sabroso, suculento. Por último, no sé cómo lo indica la guía, pero yo voy a aplicar algunos procedimientos algebraicos para ver cuál es el resultado, ¿no? Primero que nada, multiplico este menos 1 tercio por este 2 tercios. Menos por más son menos. 1 tercio por 2 tercios, numerador por numerador, denominador por denominador. 1 por 2 son 2 sobre 3 por 3 son 9. Ahí está. Menos 2 novenos que va a multiplicar a 3 menos z a la menos 5 tercios. Ahí está. Ya quedaría de esa manera la segunda derivada, ¿verdad? Menos 2 novenos de 3 menos z a la menos 5 tercios. Ahí está. Esa es la segunda derivada. Esa es la segunda derivada así directita, solamente derivando, ¿verdad? Pero ya si aplicamos álgebra, podríamos hacer lo siguiente. Yo tendría que f' de z va a ser igual a menos 2 que va a multiplicar a 3 menos z a la menos 5 tercios, ¿verdad? Multiplicando, una multiplicación de fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador, sobre 9. Ahí está, sabroso, suculento. Y puedo decir que la f' de z va a ser igual a menos 2 entre 9, y este 3 menos z a la menos 5 tercios yo la voy a pasar al denominador con el signo del exponente contrario. Recordemos, mediante la propiedad que a a la menos m es igual a 1 entre a la m, entonces me quedaría como menos 2 novenos que va a multiplicar a 3 menos z a la 5 tercios. Ahí está, sabroso, suculento. Yo lo dejaría de esta manera, no sé cómo lo tiene indicado la guía, seguramente lo tiene indicado de esta manera, así que vamos a revisar el resultado, ¿no? Vamos a revisar el resultado. Y me dice que la segunda derivada de esto me quedan como... incluso la guía hizo el paso de pasarlo a su modo radical. Sabroso, suculento. Recordemos que también lo podemos aplicar mediante ley de los radicales, como la raíz de índice n de a a la m es igual a la m entre n. Entonces podemos pasar este exponente fraccionario a su modo radical, y eso me quedaría como menos 2 entre 9, que va a multiplicar a la raíz cúbica de 3 menos z y todo esto elevado a la 5. Y este sería el resultado que marca la guía. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice calcular la derivada de la siguiente función. Y bueno, primero que nada, ¿cómo vamos a sacar la derivada de esto? Ahora sí estamos derivando respecto de x, no pasa absolutamente nada. Y primero voy a aplicar la propiedad que me dice que cuando yo tengo la derivada de u más v respecto de x, cuando u y v son funciones derivables respecto de x, me va a quedar como la derivada de u respecto de x más la derivada de v respecto de x.
Entonces, primero que nada, primero voy a pasar esto a la notación bonita de Leibniz, ¿no? Sería la derivada de e a la x cuadrada más 5 respecto de x, y esto va a ser igual a, ahora sí, la suma de las derivadas independientes sería la derivada de e a la x cuadrada respecto de x más la derivada de 5 respecto de x. Ahí está, sabroso suculento. Esto que tenemos aquí es la derivada de e a una función. La derivada de e a una función, e a la u respecto de x, va a ser igual a e a la u por la derivada de u respecto de x. Recuerden que eso es con regla de la cadena, y en el caso de que la x fuera lineal, es decir, con coeficiente 1 y exponente 1, tendríamos la derivada de e a la x respecto de x es igual a e a la x solamente. Pero como es la derivada de una función, entonces vamos a tener que aplicar la regla de la cadena. Ahora, más la derivada de 5 respecto de x. La derivada de 5 respecto de x es la derivada de una constante respecto de x, y esto me va a dar 0, sabroso suculento. Entonces, esto va a ser igual a, primero, aplicando esta derivada, me dice que es e a la u. ¿Qué es u? Pues u es todo este x cuadrada, ¿verdad? Entonces sería e a la x cuadrada por la derivada de x cuadrada respecto de x, ¿sí o no? Más la derivada de 5 respecto de x es 0, entonces ya no tiene caso ponerlo. Esto va a ser igual a e a la x cuadrada por la derivada de x cuadrada respecto de x. ¿Cuál es la derivada de x cuadrada respecto de x? La derivada de x cuadrado respecto de x es la derivada de x a una potencia. Es decir, la derivada de x a la m respecto de x va a ser igual a m por x a la m menos 1. Entonces, este 2 que está como exponente lo paso multiplicando a la x y sería 2x a la 2 menos 1 es 1. Entonces ya no tiene caso ponerlo. Y esto va a ser igual a e a la x cuadrada por 2x. Me quedaría como 2x por e a la x cuadrada. Y este sería el resultado de esta derivada. Y bueno, vamos a resolver el sentido del problema que me dice obtener la derivada de la función, y me dan esta función. Bueno, primero que nada tenemos que ver que esto es la derivada del seno de una función. El seno de una función, porque recordemos que la derivada de seno de x respecto de x solamente sería el coseno de x, ¿sí o no? Pero cuando la x es lineal, es decir, exponente 1, coeficiente 1, pero como aquí ya hay un 5, entonces esto sería la derivada de seno de u respecto de x. Se aplicaría con regla de la cadena y me queda como el coseno de u por la derivada de u respecto de x. Ahí está, sabroso suculento. Entonces esto va a ser igual a la derivada del seno de 5x respecto de x. Esto va a ser igual a, bueno, una cosita rápido. Yo le puse paréntesis, pero recuerden que no pasa absolutamente nada si no se los ponen. Es exactamente lo mismo, solamente los paréntesis para diferenciar el argumento de la función. No pasa nada. Entonces, la derivada del seno del 5x respecto de x me va a quedar como coseno de u, donde u es todo esto, ¿sí o no? Entonces sería el coseno de 5x por la derivada de 5x respecto de x. Ahí está, sabroso suculento. Esto va a ser igual al coseno de 5x por la derivada de 5x respecto de x. Es 5, pero de todos modos vamos a ver cómo sale. Yo puedo sacar el 5 como constante y sería la derivada de x respecto de x, ¿sí o no? Entonces esto va a ser igual al coseno de 5x por la derivada por 5 por la derivada de x respecto a x. La derivada de x respecto a x es 1. Ahí está. Y esto va a ser igual al coseno de 5x, que va a multiplicar a 5 por 1 son 5. Y por último, esto va a ser igual a 5 por coseno de 5x, sería 5 coseno de 5x. Y este sería el resultado de esta derivada. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice la derivada de la función y me dan esta función es, y bueno, primero que nada tenemos que ver que esta tiene la forma de e a una función. Entonces, la derivada de e a una función es la derivada de e a la u respecto de x. Esto es igual a e a la u por la derivada de u respecto de x. Ahí está, sabroso suculento. Entonces, esto me va a quedar como, primero lo voy a pasar a la notación bonita, sería la derivada de e a la x, logaritmo natural de x cuadrada, respecto de x, y esto va a ser igual a, ahora sí, e a la u por la derivada de u respecto de x, donde u va a ser absolutamente todo esto, ¿sí o no? Entonces me dice primero la fórmula, que es e a la u, o sea, e a la x, logaritmo natural de x cuadrada, ahí está, por la derivada de u. ¿Pero qué es u?
U es x por el logaritmo natural de x cuadrada respecto de x. Ahí está. Sabroso, suculento. Esto va a ser igual a e a la x por el logaritmo natural de x cuadrada. Esto ya no lo toco, ¿verdad? Esto es esta parte, ya no lo toco, que va a multiplicar a la derivada de esto. Pero si nos damos cuenta, aquí yo tengo una x por el logaritmo natural de x cuadrada. Recuerden que este x cuadrada es el argumento de mi función logarítmica, por lo tanto, yo no puedo reducirlo con esta x, así que yo voy a tener que esto es una función f de x y esto va a ser una función completa g de x. Ahí está. Entonces, es la derivada de un producto. La derivada de un producto es la derivada de f de x por g de x respecto de x, va a ser igual a f de x por la derivada de g de x respecto de x, más g de x por la derivada de f de x respecto de x. Ahí está, sabroso, suculento. Entonces, vamos a aplicarlo. Primero sería f de x. F de x es x por la derivada de g de x, o sea, la derivada del logaritmo natural de x cuadrada respecto de x, más g de x, que es logaritmo natural de x cuadrada por la derivada de f de x, que es x respecto de x, ¿verdad? Recuerden que no pasa nada si ponen el paréntesis o no, solamente estoy diferenciando el argumento de la función mediante ese paréntesis. Ahora, esto va a ser igual a e a la x logaritmo natural de x cuadrada, que va a multiplicar a x por la derivada del logaritmo natural de x cuadrada. Si nos damos cuenta, la derivada del logaritmo natural de x cuadrada es la derivada del logaritmo natural de una función. Entonces voy a tener que volver a aplicar la regla de la cadena ahí. Me dice que la derivada del logaritmo natural de u, porque u es una función, recuerden, como no es x lineal, es decir, coeficiente 1 y exponente 1, entonces se considera como función, y la derivada del logaritmo natural de u respecto de x va a ser igual a 1 sobre u por la derivada de u respecto de x. Ahí está, sabroso, suculento. Entonces va a ser esta x que multiplica a 1 sobre x cuadrada, ¿verdad? Porque x cuadrada aquí es la u, por la derivada de x cuadrada respecto de x. Ahí está, ¿sí o no? Más el logaritmo natural de x cuadrada por la derivada de x respecto de x. La derivada de x respecto de x va a ser igual a 1. Entonces solamente lo multiplico por 1. Ahí está. Sabrosongo, suculento. Esto va a ser igual a e a la x logaritmo natural de x cuadrada, ¿verdad? De x cuadrada, que va a multiplicar a x que multiplica a 1 entre x cuadrada, 1 entre x cuadrada, por la derivada de x cuadrada respecto de x. ¿Cuál es la derivada de x cuadrada respecto de x? Ah, es la derivada de x a una potencia. La derivada de x a la m respecto de x va a ser igual a m por x a la m menos 1. Ahí está. Entonces sería el 2, lo paso multiplicando a la x, serían 2x a la 2 menos 1, pues solamente es 1, más el logaritmo natural de x cuadrada por 1, pues solamente es el logaritmo natural de x cuadrada. Ahí está, sabroso, suculento. Entonces, esto va a ser igual a e a la x por el logaritmo natural de x cuadrada, que va a multiplicar a x que multiplica a 2x. Bueno, vamos a multiplicar, ¿qué es esta multiplicación de fracciones? ¿No? Numerador por numerador, denominador por denominador, y me quedaría 2x sobre x cuadrada, ¿sí o no? No perdemos nada, más el logaritmo natural de x cuadrada. Ahí está, sabroso, suculento. Ahora sí, vean. Lo que yo puedo hacer ahorita es reducir, ¿no? También aplicar aquí una multiplicación de fracciones o ya reducir este con este. No pasa nada como lo quieran hacer, no alteran absolutamente nada. Como lo quieran hacer, está bien, está suculento. Yo voy a multiplicar este x por este y este 1 por este. Esto va a ser igual a e a la x, logaritmo natural de x cuadrada, que va a multiplicar a x por 2x es 2x cuadrada sobre 1 por x cuadrada es x cuadrada más el logaritmo natural de x cuadrada. Ahí está, sabrosongo. Entonces, este x cuadrada con este x cuadrada se cancela, ¿sí o no? Esto va a ser igual a e a la x logaritmo natural de x cuadrada, que va a multiplicar a 2 más el logaritmo natural de x cuadrada, y esto yo lo declararía como ya el resultado de la derivada. Ya el resultado de la derivada. Quizás, no sé. Quizás la guía haga lo siguiente, no he revisado las respuestas, sería e a la x logaritmo natural de x cuadrada, que va a multiplicar a 2 más, y aquí quizás apliquen la propiedad de los logaritmos, que me dice que el logaritmo natural de a elevado a la c, esto es igual a c a la logaritmo natural de a. Entonces este 2, que es como exponente, lo paso como coeficiente y sería 2 logaritmo natural de x. Ahí está. Esto sería igual a e a la x logaritmo natural de x cuadrada.
y factorizo un 2 de esa expresión. Saco un 2 que va a multiplicar a 1 más el logaritmo natural de x. Esto va a ser igual a este 2, lo multiplico con esto y me quedaría 2c a la x logaritmo natural de x cuadrada, que va a multiplicar a 1 más el logaritmo natural de x. Y esto yo creo que es lo que consideraría la guía, pero la derivada ya desde aquí está bien, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el resultado que tiene la guía, ¿verdad? La guía va a tener el resultado de... sí. Efectivamente, sí hizo esto. Entonces, este sería el resultado de este problema.